bastante al directo. Bueno, si ves que se corta, pues nada, volvemos a empezar y ya está. Bueno, Isa, ¿qué tal? Hola Pepe, muy bien. Bueno, oye, ¿cómo ha sido eso? Cuéntame, que nos apetece hablar a los dos, ¿verdad? Sí, la verdad es que hacía tiempo que no hablábamos, desde aquellas famosas entrevistas previas al 9 de octubre. No habíamos vuelto a tener así una conversación privada tú y yo. Así es. Bueno, pues Isa, yo es que te estoy viendo que estás tomando un protagonismo pues bastante importante, ¿eh? Bueno, no es un protagonismo deseado, es un protagonismo impuesto. Impuesto porque creo que somos en estos momentos una de las asociaciones, por no decir la asociación que más está peleando en la calle. Entonces, claro, somos los que más se nos está viendo y yo soy la cabeza visible, pero detrás de mí hay mucha más gente. Ayer mismo el diario Levante nos nombraba, a mí por una cosa y a ti por otra. O sea, nos están poniendo Sí, sí. de moda. Y oye, no sabes lo que le agradezco. El diario público, Es Diario, Levante. Sí, Vilabeu, nos quieren muchísimo. ¿A Villaverde también nos han nombrado? También. ¿A ti y a mí, A los o no? dos, a los dos. Es Anda, una no me pasada, digas. sí. Oye, qué detalle, qué detalle. Y gratis, no hemos tenido que pagar nada. Ni enviarles subvenciones, nada. Ni ponerle publicidad, ni nada de nada, ¿verdad? Bueno, ¿tú cómo te sientes con esto? Me siento, por un lado me siento contenta, me siento orgullosa, me siento convencida de lo que estoy haciendo cada día más. Por otro lado, siento miedo, ¿Miedo por qué? verdadero miedo, porque estamos llegando a un punto que estamos haciendo mucho daño al gobierno independentista de Valencia y a sus planes para unificarnos a los países catalanes. Entonces, eso se traduce en amenazas, se traduce en coacciones, se traduce en imposiciones, se traduce en encontrarnos cada vez más dificultades para salir a la calle, se traduce incluso en insultos y amenazas a la gente de FEN en Valencia por la calle, y eso me da miedo no por mí, sino por la gente que tengo detrás, porque nosotros somos personas anónimas, no tenemos escolta, no hay policía que nos proteja, no tenemos un coche de patrulla en la puerta de nuestra casa cuidándonos, y estamos arriesgándonos muchísimo precisamente por esa visibilidad que nos están dando los medios de comunicación gracias al acoso de Compromís y de todas sus secciones afines, como son Acción Nacionalista del País Valencià, Esquerra Republicana y bueno, y ahora últimamente la CUP y Arran, que parece que están bastante hermanados con ellos. Eso es más o menos como lo que yo estoy viendo también en el tema de la falla, que tú también has seguido estos días conmigo, ¿no? Que yo te lo decía. Y yo, bueno, pues tú sabes cómo está en estos momentos el tema fallero y cómo está encontrando un verdadero obstáculo para poder salvar ese escollo que ellos intentaban controlar, porque es así. Yo es que, tanto en el programa como en otros momentos, digo, vamos a ver, si es que no podemos decir todo lo que tenemos porque lo podemos utilizar en algún momento, pero sí que es cierto que intentan controlarlo. Y en el momento que hay algún obstáculo, van a por él. Pero además sin contemplaciones, ¿eh? Así es. Atacan directamente y además atacan por detrás, atacan de la manera más traidora y más rastrera que hay. O sea, no van de frente, van buscando fotografías, van buscando la imagen que puedan utilizar ellos, una imagen falsa, una imagen manipulada, que puedan utilizar para acosar a cualquier persona que les está haciendo cualquier tipo de sombra o cualquier tipo de impedimento para llevar a cabo sus planes. Así es, y yo de todas formas, Isa, tiene una doble vertiente. Por una parte dices miedo, pero por otra te das cuenta de que si nos están nombrando tanto es por algo. Mira, el otro día la semana pasada tuvimos la suerte, nos llamaron, que es algo que nos han criticado muchísimo en redes, del PP Exposición, ¿vale? De la Junta Municipal del PP Exposición, se enteraron de que íbamos a hacer la concentración del sábado en apoyo a las fuerzas de seguridad y al juez Llarena, y nos dijeron que por favor, si queríamos ir a exponer ahí en la sede a sus militantes la concentración y hacer un llamamiento para que fueran. Nosotros no fuimos a escuchar al PP, obviamente, fuimos a que el PP nos escuchase a nosotros, que es algo muy distinto, ¿vale? Y un señor mayor me preguntó que qué había ganado y qué había perdido desde que empezamos en esta lucha. Yo le dije que había perdido mucho, he perdido muchísimo, he perdido tiempo de mi vida, he perdido tiempo de dedicarle a mi familia, he perdido tiempo de dedicarle a mi trabajo, he perdido tiempo de dedicarle a mis amigos, a hacer lo que a mí me gustaba, ¿vale? Pero he ganado algo muy grande, es perder el miedo, la vergüenza y los complejos.
Esos complejos que yo sentía hace 4 años de colgar la bandera de España en mi balcón, uy, no me fueran a decir facha, no, es que ahora la bandera de mi balcón mide 3 metros, la bandera española, y una real señora de otros 3 metros. Y cada vez que alguien por la calle o en redes me insulta, me dice facha, digo, sí señor, con mucho orgullo, soy facha porque defiendo España y defiendo mis 2 banderas. Desgraciadamente tengo un dolor muy grande que es no saber escribir valenciano, que es otra cosa de la que me culpa mucho. Eso tiene solución. Tiene solución Poco a poco. y en cuanto tenga tiempo, cuando pueda dedicarle tiempo, lo haré, pero el parle perfectamente. No tengo ningún problema ni en parlarlo y en tenerlo. ¿Sabes lo que pasa? Que en ese tema, claro, hay que entender una cosa. Yo ayer lo escribía de Jesús Hernández, el presidente de la interagrupación. Él es un trabajador, tiene su propio trabajo, es padre de familia, tiene su familia, tiene sus hijos, además en edad escolar, y tiene que llevar adelante su casa. Y además es presidente de la agrupación de Rascaña y presidente de la interagrupación. Tiene que ir haciendo las reuniones de noche, acabando tarde, quitándole tiempo a su familia. Sin embargo, en la otra parte está Pere Fuset, con todos sus asesores, con todo el aparato del partido político, con los medios de comunicación afines haciéndole la cama y ayudándole en todo. El propio ayuntamiento, vamos, es que lo tiene todo, y tiempo, y cobrando un pastón por hacer lo mismo que Jesús Hernández tiene que hacer a ratos libres. Y en este caso lo mismo. Vamos a ver, dices, no puedo, no sé escribir valenciano. Cuando tengas un sueldo oficial ya dedicarás un tiempo. Porque lo que sí que es cierto es que de alguna forma tenemos que entender que el objetivo está en que hay que acometer el asalto a instituciones, porque es que si no, esto se nos va de las manos. Esto ha llegado a un punto sin retorno. Como no tomemos cartas en el asunto, y evidentemente siempre y en todo momento estoy hablando cartas legales, cartas dentro de la legalidad, dentro de la ley y la justicia, nunca ni violentas, ni saltándose la ley, ni saltándose la justicia, sino con las armas que nos da la Constitución y el Estatuto de Autonomía Valenciano. Pero tenemos que tomar esas cartas. Mira tu situación, porque fíjate sí, cómo claro. Llevas tú lo tuyo. Cuéntame también, que hace mucho que no me cuentas. Bueno, pues sabes que la declaración de la semana pasada pues fue cogida por sobre todo estos diarios que son pagados por Roures y Podemos, porque Público es un diario pagado por Roures que, por cierto, está ahora siendo investigado por apoyar el 1 de octubre. Y claro, el tío este que escribe en el diario Público, ahora me está buscando la vuelta. Yo, claro, le agradezco muchísimo que escriba de mí, me está dando también visibilidad. Me está haciendo que la gente sepa quién soy, porque soy, ya hasta el diario Levante me llama el cronista fallero, o sea, el diario Levante, ya me llama el cronista fallero. Yo ayer cuando lo leí me reía, digo, hombre, ya se están, es decir, ya me han puesto unos apellidos, cronista fallero. Y ahora la verdad es que te digo una cosa, es una cosa que yo no me esperaba, porque yo lo del 9 de octubre me están tomando como, yo no tengo claro, como cabeza de turco. Ellos tienen que buscar algo lo más mediático posible para meter un zasca y que la gente no se mueva ya cuando ellos salgan. Lo que pasa es que hay una cosa, no sé si te has dado cuenta, hay detalles que denotan que no están muy bien, ¿sabes? Lo del el Partido Socialista de Alcalalí, el concejal socialista en la provincia de Alicante, que en las trovadas que se esperaban 10.000 personas, no fueron ni 1.500. Y el Partido Socialista dijo, si es que esto es para promocionar los países catalanes. Ahora están, desde el Partido Socialista quiere que dimita el concejal por decir eso, cuando es la realidad. Es que no hay otra. Por decir la verdad. Claro, pues añadido a eso, la manifestación del sábado, no lo dirán nunca, pero fue un rotundo fracaso. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y además están muy tocados desde el 9 de octubre por la tarde. Por esa información que nos va llegando de distintos sitios que evidentemente no podemos sacar porque de la forma que nos llega, aunque la tenemos y es cierta, pero no está contrastada y no podemos hacerlo. Pero el fondo sí que se nota, Isabel. Y por eso están tan rabiosos y por eso están sacándonos constantemente. A ver, de Feren Valencia, tú, que eres la que está al frente, a mí no termina de hacer la hormiguera, sino simplemente el cronista fallero. Y a todo lo que se mueva. Por ejemplo, en la fotografía que han sacado mía con la comida con España 2000, y vamos a ver, había allí 15 asociaciones, 15. Solamente nombran a España 2000. Exacto. Y había asociaciones de izquierda, ¿eh? Pero eso no interesa, eso no lo dice, ¿no? Eso no interesa que se sepa.
igual que la concentración de ayer, pues la están poniendo como una concentración de extrema derecha violenta. La concentración que hubo ayer, que yo asistí a título personal, porque fui invitada por España 2000, y exactamente igual que ellos apoyan nuestras concentraciones independientemente de la ideología política que tengamos, yo apoyaré todo aquello que esté luchando y peleando por las mismas premisas que yo. Probablemente luego no me iré a tomar un café con José Luis Roberto, ni me iré de paella con ellos, pero en este momento creo que necesitamos ese apoyo mutuo. Pues yo estuve allí en esa concentración, una concentración donde habría unas 90, 100 personas, ¿vale?, que nos encontramos con todos los problemas para poder acudir, porque además estamos en plena zona caliente, en la misma puerta de Compromís. En la misma Plaza del Pilar. Exactamente, con lo cual imagínate lo que había alrededor. Ya tuvimos problemas para poder llegar allí sanos y salvos. Más problemas que nos puso la policía para poder acceder. Nos tenía que previamente autorizar el organizador de la concentración, si no, no podíamos acceder. Evidentemente esto es por tema de seguridad, yo entiendo la posición de la policía, pero tú imagínate en ese ambiente qué persona se va a atrever a acercarse allí libremente. Si por un lado están publicando que es una concentración de ultras violentos de extrema derecha. De Troya. Exacto. Y por otro lado, alrededor tienes a toda la gente de Compromís, a todos los palmeros, a todos los realmente violentos, que se llaman ellos antifascistas, esperando pillar a alguien en solitario para poder hacer lo que quiera con él. ¿Quién se va a atrever a ir a esa concentración? Es que... y aún así fuimos 80 o 90. Sí, pero bueno, el problema... todo esto no está por... Vamos a ver. Ellos han tenido concentraciones de 30 personas que han salido en primera página de los periódicos ensalzando. En apoyo de no sé qué, no sé cuánto, no sé más. A mí me hace gracia todo eso. Me hace gracia todo eso porque a veces resulta que vemos concentraciones de 100 personas para la defensa de no sé qué saharaui, no sé cuánto, no sé más, y te cortan la calle Colón, como vi un día, además hice un directo de, señores, no más de 100 personas, toda la calle Colón cortada, y sale en primera página. Luego nosotros vamos 300 personas y dicen, mira, son 4 gatos. Es que utilizan también la retórica para poder desprestigiar todo lo que les va en contra, pero claro, se están encontrando un obstáculo grande. Se están encontrando un obstáculo grande, y es que el pueblo no es tonto y las redes sociales funcionan, ¿eh? De hecho, ahora nosotros que estamos en las redes sociales tenemos aquí varios saludos, como de Cristóbal López, Amparo Alonso, Conchín FF, Paco Moreno, dice, muy grande los dos, gracias Paco. Anuska Olivares dice, animo a seguir a todos los que os estáis dando por la defensa de Valencia. Juan Viñals dice, che Pepe, felicitad a tu tan interesante entrevista, siempre amunt. Juan Carlos Ponce, ¿quién será ese? Dice, es la más grande, Pepe, salúdala de mi parte. Ese era el jurado. Sí, señor. Bueno, pues, las redes sociales, ellos las han utilizado siempre en beneficio propio, pero se les está volviendo en contra. Te decía yo que hay un descenso de la popularidad. Desde el 9 de octubre ellos saben que están bajo mínimos. Saben que la calle la han perdido. El otro día, en contra de la que suele ser habitual, no estaba poblada la calle Colón de esteladas. Había unas cuantas. La grande sí, la sacaron. Como quería decir, ¿ves? Os hemos ganado una calle. No. Lo que pasa que con lo del 9 de octubre por la tarde ya tuvieron bastante. Y luego mira si son zorrones, porque son muy zorros. Siempre lo quieren enlazar a la violencia. Vamos a ver, tú has ido el 9 de octubre a una manifestación que no estaba convocada y que no estaba comunicada, frente a otra manifestación que no estaba comunicada pero sí convocada, que además el juzgado y la delegación tenían la convocatoria por la independencia, independientes las dos. ¿Por qué critican eso? Porque se pegaron 4, porque fue una pelea callejera. Ahora, agresiones fascistas, ultras... Mónica Oltra, Eri Morera, el diario Levante, La Sexta, claro, por supuesto. Es que son falsos y además manipulan, porque lo están manipulando todo. Sí, lo manipulan todo absolutamente y además lo exageran hasta un punto increíble. Yo el día 9 de octubre, mi madre me llamó totalmente asustada porque ya sabía que yo iba a estar allí. De hecho, nosotros habíamos ido por la mañana al desfile, luego comimos en el centro, unos amigos, es un día de fiesta, y nos acercamos hacia la zona de San Agustín porque sabíamos que había una manifestación que estaba comunicada, y allí fue donde nos encontramos la sorpresa que además de la manifestación que estaba comunicada estaban esta gente de Arran y de la CUP escondidos en la calle Cabedo lanzando gritos de Visca Terra Lliure. Perdón, en la calle Huesca. En la calle Quevedo es donde se produjo Cierto, la pelea. cierto. Pelea callejera, no agresiones ultras y fascistas. Pelea callejera. Es que hago un inciso, me hace gracia,
Porque resulta que en Valencia hay una pelea callejera donde se pegan de un extremo y de otro, porque era un extremo y otro, y es agresión ultra. En Alsasua le pegan una paliza al guardia civil y sus novias, es una pelea de bar. ¿Te das cuenta el doble lenguaje que utiliza la izquierda radical? Tanto independentista del norte como de Cataluña y Valencia. Así es. A Inés Arrimadas en Cataluña la escupen, la insultan, Sí. le llaman de todo y no pasa nada No porque pasa es nada. libertad de expresión. A la señora Oltra van y le ponen la canción de Que viva España de Manolo Escobar. Y es acoso. Es acoso fascista, ultra, ya llorando, los niños escondidos, qué pena más grande, Dios mío, qué miedo. Y el abrazo que fue, aquello fue apoteósico, el abrazo del señor Fuset en las Cortes Valencianas en apoyo a la señora Oltra por el acoso que había por sufrido. Dios, qué Fue teatro. increíble. Oye, yo nos hubiera dado un Saragüell. Saragüell es el premio al mejor actor y la mejor actriz en el concurso de teatro fallero. Yo, al mejor Saragüell, a Mónica Oltra, porque los niños que decirle que era carnaval tal y cual el otro. Ay, por Dios. Exacto, ay por Dios, si pudiéramos contar lo que sabemos, Sí. si pudiéramos contar lo que sabemos. Dice Santana María Eva, mira, María José desde Narbonne, en Francia, dice un saludo a los dos, un beso Hola guapa. María José, ganas de verte otra vez. Sí, señor, Santa María dice, viva Valencia libre de independentistas. Mira, para que Valencia esté libre de independentistas, lo que primero que tenemos que hacer es conseguir que salgan del gobierno, literal, que Compromís salga del gobierno. Literal, y lo repito, hay que dejarse la piel para que Compromís deje de tocar poder. Y eso no se conseguirá hasta que el valenciano se convenza que cada papelito que metemos en la urna es un apoyo para Compromís o un apoyo para Valencia. Hasta que el valenciano no se convenza que tiene que haber una fuerza valenciana que nos defienda, independientemente de la ideología que tengamos, pero que luche por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestros derechos como comunidad autónoma que somos en Madrid. Porque hasta ahora está muy bien lo que dicen siempre, es que Madrid nos roba, es que España no nos ha tratado bien. No, vamos a ver, es que los políticos que ha tenido Valencia hasta el momento han sido unas auténticas marionetas en Madrid. Total. Manejadas por su disciplina de partido. Y el PP hoy por hoy en Valencia va a seguir siendo lo mismo y Ciudadanos va a seguir siendo lo mismo. Entonces ya está bien, los valencianos, los políticos valencianos tienen que quitarse complejos y los valencianos tenemos que dejar a un lado el miedo y poner el papelito en la urna, el que sirva. Vamos a ver, los políticos valencianos, analizamos un poquito cómo está la situación, que tú sabes que yo por escrito lo he hecho. PSOE, sabes que no puede hacer nada porque está en el tripartito y está jugando sus bazas. Ellos lo que están tratando de el descontento de la izquierda que hay sobre Compromís, captarlo. Partido Popular, si es que con todo el tema este ahora de la Cristina Cifuentes han tenido que aplazar el nombramiento del candidato o candidata a la alcaldía de Valencia, o sea, lo tiene que nombrar Madrid. Ciudadanos, aunque sí que es cierto que Albert Rivera apuesta por Fernando Giner, pero es que no se sabe todavía quién va a liderar Valencia. O si Toni Cantó finalmente va a las Cortes. ¿Qué nos queda? Porque son los tres partidos en los que, digamos, entre comillas, los tres partidos constitucionalistas. Porque ni Podemos ni Compromís son constitucionalistas. Son comunistas, estalinistas, y a ellos les gustaría, bueno, pues que es lo que intentan, pero lo que pasa es que, claro, la democracia no se lo permite, hacer como Maduro o como Fidel Castro, o incluso, si me apuras, como el de Corea del Norte, ¿no? Y luego, a partir de ahí, el resto de partidos que no tenemos representación institucional. Ahí es donde viene el quid de la cuestión. Claro, nos dicen, ¿vais a montar un partido? A ver, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Se podría hacer, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo material para montar ese partido, para publicitarlo, y aparte de no tener tiempo, no tenemos medios económicos para hacerlo. ¿De redacción? Sí, no, sí. Sí, ¿verdad que sí? Entonces, no tenemos ni tiempo material ni medios económicos para poder montar ese partido. Nosotros llevamos, tú lo sabes, que llevamos 4 meses luchando por la unidad de varios partidos políticos valencianos, que se abrió una mesa de diálogo donde se les llamó a todos, absolutamente a todos, todas las ideologías, de centro, de izquierda, de derecha,
evidentemente todos los constitucionales. En ningún momento en este saco estoy metiendo ni a Podemos ni a Compromís y evidentemente al PSOE, que está apoyando el gobierno independentista valenciano, tampoco. Pero después de 4 meses, Pepe, de trabajo, tú sabes lo que ha pasado, tú sabes lo que hemos pasado y sabes lo que ha ocurrido. Es que eso es un problema. Vamos a ver. A mí me hace gracia como cualquiera de los partidos que se sentaron y piensan que por su cuenta pueden hacer algo. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a ver, ninguno de los partidos que se sentaron en la mesa que nosotros hemos convocado van a conseguir nada. A mí me chocó mucho algo que dijo una de las personas que se levantó de esa mesa, en el momento de levantarse, que dijo, es que si a mí no me garantizáis que unidos vamos a conseguir algo, yo sigo presentándome por mí solo. Es que precisamente esa es la equivocación. Si te vas a presentar tú solo, ¿qué vas a conseguir? 300 votos. Si vamos todos juntos, serán 300 que se sumarán a los 300 del de al lado, a los 600 del otro, y serán 300 votos más, una posibilidad más de ganar. En la ponencia del día 5 de mayo, que vamos a estar allí en el hotel, ¿es el Valencia Palace? Creo que sí. Ahora lo tengo ahí por escrito, me lo pasó Juan. Yo sí que quiero participar, nos han invitado también a participar a ti y a mí. Ahí, yo creo que ahí debemos incidir sobre eso, sobre el hecho de que hay un peligro muy grande. Y es el peligro que nosotros estamos viendo, y no sé si estos partiditos que pueden conseguir 300, 500, 1000 votos lo han visto, ni incluso Vox. Ojo, toda la gente se cree que Vox... No, hoy en día Vox no tiene nada garantizado. Yo es que te diría que no tienen ni 10.000 votos en Valencia Capital, ni los tienen. Pero aparte de eso, hay que incidir en que hay un peligro muy grande, y es que si estos partidos crecen solos, cada uno por su lado, pueden crecer un poquito sin llegar nunca a la cantidad de votos necesaria para tener representación institucional, pero puede provocar que el tripartito pues les va a ganar. Así en los tres juntos. Así es, porque van a dividir todavía más el voto valencianista. Y es que yo creo que el tiempo de los yoísmos ha terminado. Claro. Yo. No, tú no vas a conseguir nada. Tiene que ser nosotros. Yo, y adelanto una cosita, al final, como vea que sigue esta racha de no haber entendimiento, y ahora matizaré un poquito, entre los partidos, yo voy a proponer que se vote a PP Ciudadanos. Y voy a decir, señores, no votéis, no tiréis el voto. Porque si no hay una unión, si no se hace algo conjuntamente, si no se cede, si no se es generoso, si no se entiende que cualquier unión lo que pide es sacrificio, y lo que pide es renuncia de parte de lo tuyo en beneficio del colectivo. Si no se entiende todo esto, yo voy a hacer una campaña feroz dentro de mis medios para decir, señores, no votéis a ninguno de estos partidos, porque va a ser perjudicial, y lo voy a hacer ver. Señores, si no nos unimos, o si no hay una unión real de estos partidos para generar una coalición verdadera, al final lo que va a suceder es que vamos a pedir el voto para PP o Ciudadanos, que es lo menos malo. Exacto, es que no es lo bueno, es que es elegir lo menos malo. Entonces elegir entre lo malo y lo peor. De todas formas, yo que bueno, tú y yo sabes que estamos a pie de calle, no estamos en despachos, lo nuestro es la lucha callejera. Entonces yo sí que hay una pregunta que la mayoría de gente me hace. Me dice, vale, todo eso que tú me cuentas está muy bien, es perfecto, es una idea estupenda, pero ¿a quién votamos? Exactamente. ¿A quién votamos para conseguir eso? Exactamente. Valencia está huérfana de un partido que la represente. Claro, pero es que en estos momentos, o un partido o una coalición que la represente, pero con las ideas muy claras. Y es evidente de que, y podemos decir que estamos intentando montar algo, pero conforme avanzamos nos damos cuenta de que es mucho más complicado. Porque sí, el entusiasmo tuyo y mío, yo creo que todo el mundo lo conoce. Lo que pensamos, todo el mundo lo conoce. Que tú y yo nos presentamos, tendríamos nuestros votos. Pero, ojito, para poder sacarle rendimiento a esos votos que pueden depositar en nuestra confianza, hay que anclar muy bien la opción. Y anclarla supone tener una base muy sólida, de gente implicada, de gente que quiere trabajar por Valencia, de gente que sepa que va a trabajar simplemente por hacer grande el partido. Y que en cualquier partido siempre hay unas personas que están arriba que evidentemente viven de eso. Y es muy complicado. Yo es que he tenido algunas conversaciones con personas, y ¿sabes lo que sucede? Enseguida hay quien piensa
que estamos aquí porque queremos resolver nuestra vida a través de la política. Y vamos a ver. Ella y yo hemos superado cierta edad, ¿vale? Yo puedo decir que he superado los 50, y lo sabéis. Ella andará cerca. También los he superado. ¿También? También. Oye, pues está mucho mejor que yo. Voy a hablar seriamente con tu marido, ¿eh? A ver qué te hace. O que no te hace. Bueno, déjalo, Sama. Déjalo, es igual. A ver, ¿alguno puede pensar que si ella o yo nos hubiéramos querido dedicar a la política no lo hubiéramos hecho hace años? Pensad un poquito. A mí la política no me gusta. No me gusta. Y lo digo porque te voy a confesar que cuando empezaba la UGT en Burjasot, mi padre con entusiasmo, tal y cual, votamos al Partido Socialista en las primeras elecciones, yo soy de los que voté al Partido Socialista, y al final te das cuenta de la deriva y a pesar de ser joven dices, no, a mí esto no me va, a mí esto no me va, y me puede haber metido. Y claro, entonces Alianza Popular estaba muerta prácticamente, pero la revivieron, ¿de qué forma? Y con el paso del tiempo digo, a mí la política no me gusta. Y yo creo que tú y yo estamos aquí por lo mismo. No por la política, sino por Valencia. Pero lamentablemente, para poder apoyar algo, tenemos que entrar en política. Yo te digo una cosa, yo hoy por hoy, a mí la política me complica la vida. Yo, como tú dices, tengo 52, no tengo ningún complejo en decirlo. Jamás me he metido en política porque nunca me ha gustado la política. De hecho, sí que he estado en la junta directiva de Mi Falla, he sido 25 años miembro de la directiva de Mi Falla y hasta eso muchas veces me molestaba porque tú sabes que dentro de las fallas también siempre hay algo de política dentro de las directivas. No política de esta, sino política interna. Entonces, yo hoy por hoy, a mí esto de la política me complica la vida, pero no sabes hasta qué punto. Pero es que es algo que necesito hacer. Es que yo cada vez que pienso que Compromís puede tener 4 años más de gobierno en Valencia, cada vez que pienso que si siguen gobernando mis nietos ya no van a ser valencianos, mis nietos, vamos, a mí me entra de todo. Entonces, te aseguro, Pepe, que a mí esto me cuesta un gran esfuerzo meterme en este mundo. Y lo hago ni por vivir de la política ni por solucionarme la vida. Lo hago porque necesito hacerlo. Efectivamente, eso es lo que nos pasa, Isabel. Y claro, cuando empiezan a tacharnos de fachas, de ultraderechistas, simplemente porque tú y yo lo que queremos es Valencia, claro, defender esta bandera, que te llamen facha, o esta otra que tengo yo aquí, o esa otra, que te llamen facha cuando son las dos oficiales en Valencia. Y sin embargo, le rían las gracias a uno que te sale con una esterada que en Cataluña está generando división, está generando enfrentamiento, está generando problemas sociales, está generando problemas económicos, está generando problemas empresariales. Y encima le rían las gracias el otro día en Viveros con una placa a un ultraizquierdista en una pelea, eso sí que fue una pelea entre ultras de izquierda y derecha, porque el chico tuvo la mala suerte que murió, que cosa que nunca aprobaré. Jamás. Y siempre rechazaré la muerte de cualquier persona por sus ideas. Mira, hay comentarios. Sí, los estoy viendo aquí. Entonces, si resulta que tú estás apoyando todo esto y a los que desde el propio gobierno valenciano que cobra de nuestros impuestos, desde el propio gobierno municipal, no es mi caso porque yo soy de Burjasot, pero bueno, desde el propio gobierno municipal de Valencia, porque llevamos esto, nos llamen fachas, es muy lamentable. Y esto hay que hacerlo público. Y esto es un granito. Porque por eso te dije yo, digo, Isabel, vamos a entrar en directo, vamos a hacer esta conversación porque yo quiero ir avanzando. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros somos muy pequeñitos. Hay un gigante que nos está observando. Porque nos está controlando todo. Nos está controlando todo. Bueno, no, hasta incluso yo creo que el móvil. Y claro, cuando tú estás en casa, con todo lo grande que eres, un mosquito te puede dar la noche. Así es. Bueno, pues esa es la táctica, no tenemos otra. No tenemos en este momento medio. Primero, no tenemos medio. Segundo, la gente que puede aportar algo, es muy poca la que se va a mojar porque tiene miedo. Tiene miedo porque tiene miedo que le toque su fortuna, tiene miedo de que le toque su empresa, tiene miedo de que le toque dónde está. Y hay empresas muy grandes que podrían apoyar la causa, decir, vamos a fabricar un líder o una líder, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento que tenemos que trabajar con las armas que tenemos. ¿Y cuáles son? Pues la gente que apoya los mismos símbolos que nosotros. Así es. Y no es que nosotros seamos de uno u otro, porque a mí me hace gracia.
yo he estado con el Partido Socialista, Ciudadanos y PP, y conversaciones por distintas razones, unas periodísticas, otras personales. Y a mí no me sacan esas fotos, solamente me sacan lo de España 2000. Pues nosotros estamos en el mismo caso. Nosotros, afortunadamente, como tú dices, somos muy pequeñitos, pero somos muy ruidosos y muy molestos, como el mosquito de FEN en Valencia, molestamos mucho. Entonces hemos tenido la suerte que se nos ha llamado y hemos podido ir al PP, hemos podido reunirnos con Vox, nos hemos reunido con Ciudadanos, hemos estado en Chus for la OBL, hemos estado en mesas de debate en los Rapenat, pero curiosamente cada vez que hablan de nosotros se nos llama como el grupúsculo afín a España 2000. Efectivamente. Mira, el resto no hablan, no interesa. No, mira, aquí tengo unos mensajes que además, en torno a todo esto, pues quiero aclarar alguna cosita. María Soledad primero nos dice grandes y luego dice que no está de acuerdo en eso. Supongo que será cuando he dicho que si no nos unimos los partidos habrá que votar a PP o Ciudadanos y habrá que pedir el voto para uno de los dos partidos. Segundo, sí, porque sería lo menos malo. Segundo dice, para eso yo Vox, Amparo Alonso. Ya, pero ¿para qué vas a quitarle 10.000 votos? ¿Para que vuelva a gobernar el tripartito y Vox no consiga representación? Es que hay que tener, en esto hay que tener mucha cabeza, ¿eh? En esto hay que tener mucha cabeza. Alberto Martínez dice, no hay posibilidad de pacto con Vox. Santana María Eva dice, si no trabajan unidos, despediros de Valencia. Será destruida por los independentistas. Nos robarán el valenciano, nuestra alegría valenciana, y usarán lo valenciano como lo que yo. Mira, yo voy a decir una cosa, y se va a quedar esto grabado en las redes para que lo vea todo el mundo. Compromís está junto a todo el apoyo que su ANC particular, que es Acció Cultural del País Valencià, que durante muchos años ha estado nutrido por la Generalitat de Cataluña, hay que indicar que lleva mucho tiempo tratando de asolar Valencia. ¿Por qué? Cuando tú asolas y dejas hecho un solar, un terreno, puedes edificar lo que quieras. Y ellos llevan haciéndolo, tanto en personalidad, como en tradiciones, como en cultura, como en costumbres, y llevan muchos millones gastados. También es cierto que no creas que ellos están felices y contentos, porque saben que les está costando más de lo que tenían previsto. A pesar de los millones que en su día vinieron de Cataluña hacia Acció Cultural del País Valencià, que es el arma cultural que tienen aquí los catalanistas, y a pesar de todo el dinero invertido en diferentes estamentos, no han avanzado mucho. Y ellos saben que Valencia no tiene ese sentimiento, lo saben. Y están corriendo, de ahí el plurilingüismo en la escuela y en muchos otros sitios, están corriendo para tratar de que en un par de generaciones los niños salgan ya con la idea de los lazos amarillos de Cataluña. Es así. Y el que no lo quiera ver, tiene un problema. Y eso hay que trabajarlo. ¿Y cómo hay que trabajar para oponernos a eso, que no nos quiten nuestra propia cultura e identidad? Pues políticamente. Por eso, lo que dice Santana es cierto, y también lo que dice Juan Carlos Ponce, dice, decirle a Vox que si no coaliciona con partidos regionalistas no va a sacar nada. En las elecciones nacionales sacarán y en las europeas también, pero de autonómicas y municipales nada de nada. Es que es así, pero no Vox, ningún partido que en este momento no tiene representación, ninguno, va a conseguir nada. Así es. El único que puede conseguir, y no es valencianista, es también catalanista, es Izquierda Unida, pero porque son los desencantados de Podemos que vuelven a casa por Navidad. Y parte de Compromís también. Porque muchos de Izquierda Unida votaron a Compromís pensando... Es que aquí hay un tema que tú lo sabes. Y es que resulta que el Compromís para la derecha está haciendo catalanismo y para la izquierda está haciendo poco. Es decir, la izquierda extremista, Izquierda Unida, está haciendo poco catalanismo y poco comunismo. Es paradójico. Sí, sí, están en el medio, es por supuesto. Izquierda Unida quisiera que Compromís hubiera pisado el acelerador a fondo y están enfadados porque no lo han hecho, pero es que Compromís tampoco puede hacerlo porque se ha encontrado una barrera en Valencia que somos los valencianos y no los vamos a dejar. Y por otro lado, como dices, claro, evidentemente la derecha los está acusando de lo que realmente están haciendo, catalanizar a Valencia, pero que es que yo pienso que ya no va cosas, ya no van de ideologías de derechas o de izquierdas o de centro, ¿vale? Va más de sentimiento, no de ideología. Yo puedo tener una ideología, como tú, más de izquierdas, ¿vale? Yo también confieso haber votado a Felipe González en mis tiempos, ¿vale? Claro, hasta que se firmó el Estatuto de Autonomía de Valencia, el señor Ciprià Siscar nos vendió a los valencianos y nos colocó aquello de la plaza del País Valencia. Ahí acabó todo mi apoyo.
Pero vamos, que no va de ideologías. Yo puedo ser más o menos de izquierdas, puedo estar más o menos de acuerdo con algunos puntos de cada ideología, pero yo creo que lo que se trata es de coger lo mejor de cada ideología, porque tanto la izquierda tiene cosas buenas como la derecha, pero eso no tiene nada que ver con catalanizar a una región, con imponer una cultura que no es la tuya. Exactamente. Tú puedes ser de izquierdas y yo lo respeto totalmente, me Pero parece ¿por perfecto. qué tiene que ir unida la izquierda con el catalanismo? Es lo que yo no entiendo. Y mira al pobre concejal de Alcalá allí, que es señor, valencianista, y le están dando desde su propio partido por todos lados hasta el punto que quiere que deje el acta de concejal por haber defendido, ojo, a Valencia. es que es increíble. No te lo pierdas. Es que es increíble. Yo No puedo lo entiendas. respetar el que seas de derechas o de izquierdas. Lo que no puedo respetar es que intentes imponerme una cultura que no es la mía, una bandera que no es la mía y encima apropiarte mi historia, porque es que se están apropiando la historia. Exactamente. Dice aquí Javi, dice, Pepe, había llamado a la puerta de los empresarios valencianos, sería también un buen inicio. No, pero porque no hay nada sustentado. Vamos a ver, cuando tú vas a vender algo, y te lo digo porque yo también estoy en la calle vendiendo, en este caso publicidad, tienes que saber lo que vendes, cómo lo vendes y ofrecer una garantía de resultado. En ese momento no tenemos nada. Tenemos el entusiasmo y tenemos la garantía de que vamos a trabajar. Pero si queremos ir a un empresario a venderle que nos apoye, dirá, sí, pero ¿qué apoyo? No tenemos nada. Absolutamente nada. Y es que estamos teniendo muchas trabas para hacerlo. Mira, os voy a contar un detalle que tú todavía no lo sabes. Para la declaración que tuve la semana pasada en el juzgado, el día 12, necesitaba el informe del gobierno a la pregunta que Esquerra Republicana de Cataluña había hecho, y ya ves, Esquerra Republicana de Cataluña preguntando por los sucesos del 9 de octubre en Valencia. Es como si yo ahora le pregunto que qué pasa con los que silban allá en Canarias. Y a mí qué más me dará lo que les pase el problema, la problemática que tengan esos pobres señores. Bueno, pues el gobierno le contestó, y tengo la respuesta yo, esta es pública, se puede adquirir, pero yo no voy a dar pistas, más que nada porque si al final, como pienso que sí, que eso es otra cosa, yo creo que voy a ir a juicio. Pero además va a ser mejor que vaya a juicio y me absorba porque ahora la instrucción está siendo muy liviana y yo estoy seguro que el juez nos va a enviar a juicio o pienso que nos puede enviar a juicio a todos, pero más que nada porque quiere que se aclare el tema, no por nada. Y yo pues casi lo prefiero, pero bueno, tanto una cosa como otra, da igual. Bueno, pues esto lo tengo guardado por ahí, pero es que resulta que voy a la delegación del gobierno y parecía que había entrado el diablo. Yo notaba una tirantez, una rigidez. A ver, señores, que soy un ciudadano que he ido a Derechos Ciudadanos a pedir un informe de la policía, que suponemos que estaría ahí porque lo hizo la policía. Luego resulta que no estaba ahí, porque no era un informe ese, pero da igual. ¿Cómo te reciben? Y cuando llaman para pedir algo, ¿cómo te reciben? Digo, vamos a ver, que es la delegación del gobierno, que nosotros estamos a favor de la policía, que nosotros estamos a favor de las autoridades, que nosotros estamos a favor de los jueces, que nosotros estamos a favor del sistema en este momento que tenemos del Estado de Derecho. Y nos están desde el propio gobierno también poniendo trabas. Es que es increíble. Yo no sé, de verdad qué miedo tienen. Incluso el otro día lo que ocurrió en el Ateneo. Es que es increíble. Otra. Es increíble el hecho de que una institución valenciana como la Real Academia Valenciana de la Lengua anuncie una conferencia en el Ateneo y el mismo día en la puerta les prohíban la entrada. Pero ves, yo hay algo que no entiendo. El silencio. El silencio. Esto tendría que haberse enterado toda Valencia. La Real Academia Valenciana de la Lengua, que tiene poder para ello, y los RATPENAR, deberían estar acudiendo a todos los medios de comunicación, publicando esto y moviendo a la sociedad valenciana. Y sin embargo están callados. ¿Por qué? No lo entiendo. Esa sí. es la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te lo digo yo lo que pienso? Sí, me encantaría. Te encantaría. Primero, yo también he estado vetado en el Ateneo a raíz de mi investigación, porque iba a dar una charla y dijeron que igual los socios del Ateneo se molestaban si yo daba una charla porque era una persona que estaba imputada. Y la charla era las fallas antes y después de la entrada del tripartito en el gobierno de Valencia. ¿Vale? ¡Ojo! Y el Ateneo se molestó porque yo estaba imputado por eso. ¿Qué quiere decir? A lo mejor hay intereses ahí en que alguien quiere medrar políticamente en algún partido en el Ateneo. Sigamos.
Isabela sería una gran alcaldesa de Valencia. Oye, sí, ¿verdad que sí? ¿Quién me quiere tanto? Sí, pues uno que igual conoces un poquito, ¿verdad que sí? Amparo Alonso dice, porque son unos falsos en Ciudadanos. Santana María Eva dice, no dejes que lo haga, repito, soy valenciana y vivo en Cataluña y esto es un horror, por favor, cuidar mi tierra, la que amo. Por supuesto, en eso estamos, por eso estamos aquí. A ver, ojo que aquí hay un mensaje largo de María Vicenta Remigio, dice, estuve allí, se refiere ayer, en un primer momento la policía no dejaba pasar si no decías dónde ibas. Impresionaban, pertrechados hasta las cejas, nos dejaron pasar y cercaron a los catalanazis. Fue una fiesta, estuvimos de todas las ideologías en paz. Una importante persona valenciana le dedicó una poesía hablando de Sant Andreu, del gobierno de esta en Valencia, por desgracia. De Fer en Valencia es valiente y poco a poco somos más. Lo empezó 2 mujeres y un hombre. Y yo solo si nos fuimos añadiendo. Me encontré a Juan García Sant Andreu, el único que hace salir a la calle miles de valencianos, Coalición Valenciana. Es presidente de asociaciones culturales, fue político, lo es todavía. Abogado, escritor y valiente. Me dijo que algo haría por la gran dictadura que está sufriendo el Reino de Valencia. Puede que se presente como partido. Y todos juntos seremos muchos. Piensen lo que piensen, no somos fachas de derecha ni fachas de izquierdas. No pertenecemos a ningún partido y solo defenderemos el Reino de Valencia contra los catalanazis, ya que los padres consienten que sus hijos sean adoctrinados y catalanizados y tienen la ley de su parte, pero no hacen nada. First, Germán Galindo, un saludo, gran artista, sí señor. First, dice, entonces, ¿cuál sería la mejor solución? Pues en eso estamos, First. Sergio Manuel dice, Visca Valencia, fora catalanista de Valencia. Sí, señor. José Miguel Villama, el principal problema para la unión del valencianismo político es que sus líderes prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente cierto. Todos quieren ser el número 1, todos quieren que te integres en su partido. Y la única solución, aunque al parecer es imposible, es una gran coalición. Imposible. Hoy en día es imposible. Sergio Manuel, los de izquierda venden a su madre por 4 chavos, los independentistas. Amparo dice, disculpad, lo tenemos todo y ese todo es lo que nos quieren quitar. Una ciudad que quiere progresar, avanzar y ser respetada. Si el empresario tiene luces, verá la inversión. Sí, pero te repito, el empresario es muy cauto y no mueve un duro si no hay una garantía de que le va a ser devuelto. Y en este momento no lo hay. Dice, buenas noches, Germán. Hombre, te había saludado yo antes de que tú saludaras. Javi, intereses políticos y económicos hacen que se muevan los hilos en el Ateneo. Una auténtica vergüenza. María Ángeles Jimeno dice, buena nit. Dice, Germán, vamos a darle ese impulso que necesita defender, lo vamos a hacer. Ya veremos, pero bueno, en fin. Lo cierto es que sí, se está moviendo algo, pero yo creo que es muy lentamente. Yo ya te he dicho antes que yo veo el catalanismo con el freno de mano echado. Porque yo esperaba más gente el sábado de ellos. Yo creo que se han dado cuenta de que lo que tienen delante es una barrera muy grande que no se va a mover. Como tú has dicho antes, somos un mosquito muy molesto, pero es que hacemos mucho ruido, demasiado. Hoy somos pocos todavía, bueno, como decían mis guerreros, que son una pasada, ¿vale? Yo los adoro a todos. Poquito a poco vamos siendo más. Hay un movimiento que está por bajo, que no se ha visto, que Valencia, tú sabes que los valencianos hemos sido siempre muy conformistas, ¿vale? Nosotros vivimos felices, vivimos al sol como las lagartijas, olemos a zahar y somos, vamos, por este sol que tenemos en Valencia y este mar disfrutando, somos felices. El problema es que cuando nos pisan, una vez, aguantamos, 2 veces, aguantamos 3 veces, pero llega un momento que nos revolvemos y mordemos al que nos está pisando. Y yo creo que ese es el miedo que le entra a Compromís. Está viendo que Valencia se está revolviendo, que Valencia está perdiendo el miedo, que Valencia está dejando de estar callada. Poquito a poco, nos está costando, pero poco a poco lo estamos consiguiendo. Y el día que nos levantemos, a Compromís no le va a quedar agujero para esconderse, porque vamos a ir directamente a por ellos. Por supuesto, sin violencia y legalmente. Pero vamos a sacar todos sus trapos sucios a la luz. El día que Compromís o que sea quien sea deje de estar en el gobierno municipal y autonómico, algún día dejará de estar, a pesar de los aliens que están sembrando, ojo a los aliens que están dejando, ese hay que tenerlo muy en cuenta, habrá que trabajar mucho. Pepe Pinazo dice, sois y somos como una mosca cojonera, ¿verdad que sí, Pepe? Pepe, que está en el camino de Santiago. Pepe Pinazo, hombre, un saludo, sí señor. Dice Rosa Trecola, mi presidenta, soy Rosa. Rosa, buenas, ¿qué tal? De todas formas, aquí un trabajo muy grande.
y muy complicado. Nosotros vamos a ver el día 5 con esa convención, porque además quiero hacer la convención en directo por Facebook. Y así que sábado por la mañana, día 5, no quedes con nadie, Pedro. Nos vamos al hotel. Eso y ha después... quedado muy feo, Pepe. No quedes con nadie, que nos vamos al hotel. Sí. Sergio Manuel dice, no creo que nos tengan miedo, se están financiando y haciéndose una estructura y la gente de izquierda buenas de Valencia se están demarcando de ellos. Sí, no, se están haciendo una estructura y se están financiando. Pero quiero recordarte una cosa, Sergio. Todas las culturas, por muy grandes que hayan sido, como incluso el Imperio Romano, mira, se han caído. La dictadura, ¿quién iba a decir que la dictadura de Franco, un día que era intocable en España, iba a caer de la forma que cayó? Voy más allá. ¿Quién iba a decir que el cinturón rojo de Europa, es decir, al otro lado del telón de acero, con toda la fuerza que tenía, iba a caer? Pues porque al final todo cae, todo pasa. Y se están haciendo una estructura muy grande, pero no tiene una base sólida, porque el pueblo de Valencia no es así. Y además están teniendo un problema añadido, y es que desde que se ha aplicado el artículo 155 en Cataluña, aunque se haya aplicado de una manera tan suave, Light. ellos se han quedado se han perdido muchísima parte de financiación de la que recibían de la Generalitat de Cataluña, que seguían recibiendo subvenciones y seguían recibiendo apoyos. Esos apoyos y esas subvenciones, desde que está aplicado el 155, las han perdido, con lo cual ellos sobreviven de ese dinero. Si les cortas la entrada de ese dinero, evidentemente los ahogas, así que no pueden acometer todos los planes que ellos tenían pensados porque se les ha cortado el suministro. Yo a veces le doy vueltas, tú sabes que a mí se me ocurren locuras, y me conoces ya. Porque, bueno, pues en este sentido, mira, Jessie Hernández dice, mis dos rubias guerreras, Isa y Marisa, siempre con vosotras, es todo un lujo estar a vuestro lado. Hombre, incondicionales. Jessie, un besazo, guapa. Mi morenaza. Yo a veces lo pienso, porque yendo más allá, lo único que en estos momentos no nos controla nadie es la mente y la creatividad, ¿no? Y a veces yo digo, si crees en ello, puedes conseguirlo. Charles Chaplin decía que todo en esta vida lo puedes conseguir, el único obstáculo eres tú. Y a veces lo digo, amigos, voy a lanzar una pregunta, porque hay que hacer algo realmente importante. Voy a lanzar una pregunta. A lo mejor es empezar un poquito la casa por el tejado, pero quién sabe. Estoy por lanzar a las redes sociales una pregunta, de decir, señores, si nos garantizamos 30.000 votos, Isa y yo tiramos adelante con un partido nuevo para que se sumen los demás. Y me lo dices así sin anestesia. Ya está. 30.000 votos. 3 concejales o 2, 3, dependiendo de cómo vaya el baremo. Pero nos tenemos que garantizar. Por supuesto. Porque te digo una cosa. A lo mejor lo que hace falta es algo diferente, nuevo, apoyado por gente como Juan, apoyado por otros partidos pequeños que se den cuenta que si no se suben al carro, ya está. ¿Por qué? Porque en estos momentos yo creo que tú eres una buena líder, eres la persona que tienes que estar al frente, has demostrado dialéctica, pero sobre todo seguridad en tus acciones y tus palabras, y yo creo que debes empezar a plantearte si vale la pena. Pero para eso necesitamos vuestra ayuda, vuestra colaboración. Porque claro, os voy a ser sincero, que 50, 100, 200 personas, 1000 personas nos pongan me gusta, no. Pero los que no ponen me gusta y nos ven todos los días. A mí me consta, por decir, vamos a ver, tú sabes que yo me muevo en el mundo de las fallas. A pesar de lo que ha pasado en las fallas, a pesar de lo que puso Pere Fuset de mí tras la declaración, que utilizo las fallas para hacer política cuando son ellos los que... Es que casualmente es eso, ¿no? Quienes utilizan la falla para hacer política, cuando tú le dices, oye, no hagas política con la falla, y dice, no, tú no te metes en política con las fallas. Perdona, te estoy diciendo que no lo hagas tú. Bueno, pues, a pesar de eso,
Tú no sabes la respuesta de los presidentes de la Asamblea de Presidentes el martes por la noche. Todos los que pasaban por ahí se lo mandó. Unos felicitando a otros, ánimo, otros, ¿qué tal? Otros, todos. Ajá. Menos los 4 que tienen ideología contraria. Evidente. ¿No? ¿Me entiendes? Cada uno tiene su alias. Y entonces, ideologías contrarias que vamos, que lo entiendo, que son los 20 o 15 que se quedaron cuando se hizo el plante, cuando se levantaron todos y se fueron. Ajá. Porque hay 15 o 20 fallas que tienen ideología de compromiso. Pero clarísima. Sí, y eso, pero las han tenido toda la vida y todos sabemos quiénes son y con nombre y apellidos y sabemos dónde están. exactamente. Entonces yo voy a mover y mira, tengo aquí mensajes. Dice, buenas noches, creo que el problema es que Compromís y compañía mueve sus cachorros siempre subvencionados y los valencianos les tienen que llenar mucho el vaso para que salgan a la calle. Hay que movilizar al pueblo. Sin eso no hay nada que hacer. Te recuerdo que realmente solo va a votar un 60% de la población y eso para el valencianismo es muy malo. A ver, primero que nada, Rafa, yo no estoy de acuerdo con el tema del valencianismo. El valencianismo en Valencia está muerto. Repito, el valencianismo en Valencia está muerto. Lo hemos perdido hace 30 años que Sí. entraron. En Valencia hay que votar valencianía. Y la valencianía supone estar dentro de España. ¿Cuándo? Analiza una cosa. ¿Cuándo se ha empezado a mover la gente? Cuando ha visto que se estaba catalanizando y a pesar de ello seguimos en España, por tanto no había peligro. ¿O cuando a raíz de todo lo que ha empezado a pasar en Cataluña ha coincidido con que estaba aquí gobernado Compromís y ha visto el peligro real de salir de España? Así es. Piensa. No, es que ha sido ahora. Ha sido de estos 2 años, 3 años de gobierno de Compromís Pero- y sin embargo nos llevan catalanizando desde que se firmó el Estatuto de Autonomía. Desde que el año Joan Hermé y Ciprià 78. Giscard cambiaron el Estatuto de Autonomía y lo redactaron en el valenciano normalizado que ellos crearon, que además recuerdo que Izquierda Unida, entonces llamado el Partido Comunista, se quejó de que por qué había que redactarlo en valenciano y en catalán si tan solo había 3 palabras distintas. Y yo dije entonces, años 80, yo tenía entonces 21 años, 19, 20 años, que por qué decía eso y con eso estaba demostrando, siendo que el valenciano y el catalán tienen muchas más diferencias, que estaba demostrando que lo habían escrito en catalán. Años 80 al principio. Pero la gente no se ha movido, ha estado anestesiada. También es cierto que el PP ha tenido mucha fuerza. Muchísima. Y el PP ha estado nadando y guardando la ropa, hasta que la corrupción se lo saca. El PP ha traicionado a los valencianos de una forma muy sucia y rastrera, porque durante 24 años han tenido mayoría absoluta en Valencia y han sido incapaces de mover un solo dedo para acabar con la catalanización. Les interesaba porque necesitaban los apoyos de Cataluña para gobernar en Madrid y el precio ha sido Valencia, eso lo sabemos todos. Sin duda, Nos han hemos sido la moneda de cambio. Nos han vendido total y absolutamente. Hemos sido la moneda de cambio. Hemos sido la moneda de cambio, ya lo fuimos con el Partido Socialista, con el PSOE, luego lo fuimos con el PP, para que gobernara Aznar, y mira. Yo tengo esperanza en que las nuevas generaciones del PP, en este caso, si algún día llegan a recuperar lo que tuvieron en Valencia, cosa que dudo porque no están trabajando para ello, ¿vale? Pero sí que es cierto que la gente joven que está afiliada al PP o está en las juntas locales del PP, que reconoce abiertamente, a mí me lo han reconocido en privado, que la gran equivocación del PP en Valencia fue crear la VL y nos lo han reconocido. Mira, la gran equivocación del PP en Valencia fue crear la VL y la gran equivocación del Partido Socialista en Valencia fue no abrazar el valencianismo. Y eso también me lo han dicho los socialistas. Pero es que siguen en la misma, uno y otros siguen en la misma. Porque el PP no puede mover algo que dejó enquistado. Y el Partido Socialista pues ha generado precisamente esa corriente dentro de su partido. Además, también la izquierda, sobre todo el Partido Socialista, lamentaba que en su día no hubiera entrado en las fallas, porque sabe que si hubiera trabajado mejor las fallas, le hubiera ido mejor. Tú sabes que el tema fallero te puede contar 1000 cosas. Dice, a ver si es verdad los 30.000 votos los dos juntos. Hombre, Fers. Oye, pues depende de todo, porque nosotros tenemos una cosa. Por ejemplo, los vídeos, el del otro día de la Plaza de la Reina o el que hicimos en la calle Colón, ese totalmente imprevisto, ¿sabéis que han tenido 30.000 visualizaciones? Y somos nada, lo que decíamos, de una boquita, imagínate. Dice, a ver si es verdad los 30.000 votos los dos juntos. Dice Carmen Canela, mi voto lo tenéis. Empezamos ya.
Totalmente, ya por lo menos ya nos quedan 28.998. O 29.998. Bueno, alguno ya menos. tenemos a Fers y a Carmen. Dice, totalmente de acuerdo con Isabel, el éxito y la función de Defenem, que no es colocarse precisamente en sacar de su zona de confort a los valencianos de esa comodidad y esa impunidad, se ha servido tanto a la extrema izquierda como a esa gran parte de periodistas que por su mediocridad y su afán de parar el cazo para ocupar las calles y los sillones los unos y los otros por conseguir medrar y escalar, para injuriar a los que se sienten valencianos y españoles. Sergio Maro dice, la mía la tenéis, la de mi familia. Juan Carlos dice, sí, has dado en el clavo, es la mejor candidata en estos momentos. Dice Sergio, Pepe, métete tú a político. Eres transparente, coherente y tú sabes de quién puedes contar y dice, vas. Sí, pero yo os voy a confesar una cosa ahora después. Espera que termine, que ha sido decir eso y ya han chorreado los mensajes. Y espérate. Adelante con ese proyecto, pero da prisa, que no queda tiempo. Dice, Lizondo, Tañoro, qué gran poder tenía, ¿verdad que sí? Carmen Canela dice, hay que arriesgar. Si no tenemos compromiso, 4 años más, por Dios. No. Javi, totalmente de acuerdo, Sergio, necesitamos un Lizondo. Sergio, sí, creo que es Pepe y sí, mi instinto no me falla, nos conoce, sabe que nuestra tierra la ama, la quiere y le dedica a su tiempo, que es lo más valioso. Rafa dice, el valenciano se siente valencianista y por eso apoya la idiosincrasia valenciana, con todo lo que conlleva, lengua, tradiciones, cultura. Hay que salir a la calle y apoyar a la valenciana, de lo contrario, en poco tiempo tendremos canalización en Valencia, otra canalización. Romy Pardo, buenas noches, desde Aldaya, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bueno pues... yo te digo una cosa, yo más que entrar, o sea, yo cuando dije que iba a entrar en política no se trataba de estar yo de concejal o alcalde, no, yo es que todo esto no, yo prefiero estar trabajando en el aparato y decir, bueno, vamos a ver, señores, aquí hay una candidata, ¿estáis de acuerdo con ella? Alcaldesa de Valencia, la presentamos como líder, yo voy a estar detrás de ella, la voy a estar apoyando, ya me conocí porque además, ¿sabes qué pasa? Yo, desde que estoy en la información fallera, siempre he tenido un problema. A los presidentes de Junta Fallera no me podían ver. Los que manejaban los hilos no me podían ver. Porque yo te puedo decir, desde el año 2006, que entré ya más directamente a Junta Fallera hasta ahora, quiénes han movido los hilos, cómo y cómo se han conseguido cosas. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no he sacado al aire. Quizás sea por eso por lo que tampoco, de alguna forma, he tenido problemas. Porque mira si he hecho horas y horas de programa, mira si he sacado cosas y cosas a la calle y no tengo ninguna querella. O sea, lo tengo porque grababa un vídeo en directo el día 9 de octubre. Exacto. Pero por hacer programas de radio y televisión, destapando un montón de cosas, nada. Por acogerte la libertad de expresión. Sí, porque tú sabes que a veces es mejor o te temen más por lo que no has dicho que por lo que has dicho. Bien, hasta ahí. Sí, porque yo podía hablarte de muchas cosas de las fallas y de Valencia relacionadas con las fallas. Que me imagino ya, sí, que la sociedad valenciana telita. Yo tengo un blog que se llama confesionesradiofónicas.blogspot.com que cuento toda mi historia desde el año 2006 hasta el 2012. Ahí de todo, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido a mí me gusta más estar lo que estamos haciendo, trabajando para preparar y decir, ahí tenemos, señores, como el Rey León que coge y ofrece el cachorro a todos sus súbditos por lo mismo. Dice, yo una cosa que me gustaría es que alguien me explicara el por qué me definen como de extrema derecha y fascista por ser valenciano y español. ¿Será porque los que se dicen antifascistas, demócratas pacíficos son de otro mundo? José Miguel, que nos digan fascistas por defender esta y esa bandera, que nos digan extrema derecha por defender Valencia y que nos digan todo esto, no sabéis, y lo voy a confesar, no sabéis lo bueno que es, no lo podéis ni imaginar. ¿Por qué? Es lo único que tienen para desacreditarnos. Es que es lo único que tienen. Es que no pueden acusarnos ni tacharnos de nada más. Es el único insulto que nos pueden decir. Además es que cuando nos dicen blaveros, que ellos se creen que nos están insultando, para mí... Orgullosos. Para mí blavero es el más grande de los piropos, el más grande de los adjetivos. Soy blavera hasta la muerte. Porque lo que hay que hacer es seguir trabajando por Valencia. Dice, Isabela sería una gran política, tan solo falta algo valenciano, todos a una, votemos y ganemos. Dice, si no es posible una gran coalición, lo cual es una pena porque para mí la única manera de acabar radicalmente todos los catalanistas y que no vuelvan nunca más a gobernar ni tan siquiera coalicionándose, pues en solitario yo votaré Vox. Dice, me gusta que me llamen facha por defender mi tierra y mi país, orgulloso. Germán Galindo dice, muy orgulloso de mi first, es el que ha dicho lo de mi país. Y Magda BJ, la que lo ha dicho el mensaje anterior, que si no es posible una buena coalición, pues que
Ahora, Sergio Manuel dice, sí, venga, alcaldesa, adiós, señora la otra alcaldesa, pero a renovarse. Si tú la apoyas y estás detrás trabajando, cuenta con nosotros. Esperemos a la convención de Sant Andreu. Yo Tú sabes tengo por qué esperanzas. para reina la reina, porque las obreras trabajan para la reina. ¿Vale? La reina que se tiene que encargar de generar todo lo huevo para que pueda haber descendencia y pueda haber todo. Ya, Pepe, pero yo soy una persona, hasta hace nada, bueno, hasta hace 6 meses yo era una persona anónima y a mí me conocían en mi barrio nada más. Esto es algo muy gordo y es una responsabilidad. Representar a Valencia es una responsabilidad muy, muy, muy grande, ¿vale? Es lo más grande que hay. Para mí mi tierra, mi Valencia la llevo en la sangre, en el alma y en el corazón. Entonces, ese puesto sería un sueño, pero yo reconozco y pienso que hay que estar muy preparado, ¿vale? Y hay que tener mucha gente detrás que te apoye y que te suba para conseguirlo. Vamos a ver, vamos por partes. Sería absurdo pensar que vamos a conseguir 120, 130 mil votos, 150 mil votos y vamos a tener la alcaldía. Sería absurdo, vamos a tener los pies en el suelo. Pero ¿por qué no soñar con 2 o 3 concejales que sea una bisagra perfecta para poder llevarlo de signos de Valencia por encima de partidos como PP o Ciudadanos, que depende de Madrid o Barcelona? Eso sería genial. ¿Por qué no luchar y ofrecer a los valencianos una alternativa? Que decir, señores, no es que vayamos a gobernar, sino vamos a aportar ese punto de valencianía que necesita el Ayuntamiento de Valencia, del cual está ahora totalmente huérfano, para que gobierne el partido que gobierne, que me da igual si hay que pactar con Ciudadanos y Partido Socialista siendo nosotros bisagra. Vamos a ver, cada partido tiene una parte buena. Sabemos que el Partido Socialista todo lo que sembra en Valencia, pero también sabemos del Partido Popular, porque uno ha sido una cosa y otro es otra. Ciudadanos es que todavía no podemos decir nada, porque primero se tienen que aclarar entre ellos por dentro. Pues es que eso no lo voy a sacar yo, eso es problema de ellos. No, pero que realmente un partido que lograse 2 o 3 representantes en Valencia sería quien realmente gobernase en Valencia, si esos representantes son los necesarios para darle el gobierno a un lado o a otro. Porque como tú dices, no es pactar, es que si tú consigues tener 2 o 3 concejales y Ciudadanos y PP quieren gobernar, van a tener que pasar por donde tú les digas para poder hacerlo. Para eso necesitamos 30.000 votos. Sí. Si no conseguimos 30.000 votos, no hacemos nada. ¿Y el problema cuál está? Pues que nos quedemos en 18.000. Si nos quedamos en 18.000, ahí sí que le hemos dado en bandeja al tripartito el gobierno de Valencia 4 años más. Es un riesgo que vamos a correr, pero yo tengo la esperanza de que los valencianos den un paso al frente. Den un paso al frente y que del día 5 de mayo de la convención salga algo firme. Tengo esa esperanza todavía. Vamos a trabajar, vamos a luchar. Vamos a ver, la convención del día 5 la está preparando Juan y Juan tiene una idea. Lógico. Una idea y algo más. Pero... que a nosotros nos falta. Que a nosotros nos falta. Pero hay que unir fuerzas. Y hay que ser inteligentes. Hasta ahí. Porque no podemos hacer nada más, Isabel. Seguir luchando, Pepe, seguir luchando, seguir siendo el mosquito puñetero que no les va a dejar dormir. Eso sí lo podemos hacer, porque vamos a seguir saliendo. Lo único que les pedimos, y yo desde aquí sí que hago un llamamiento, porque en las redes es muy fácil comentar. Nosotros hay veces que publicamos un artículo, un post, y hemos llegado a tener 20, 25.000 me gustas, visualizaciones. Cuando montamos una concentración o una manifestación, pues la gente por redes sí, tenemos 5 o 6.000 personas que van a venir. Llega el momento de la concentración 200. Y somos 200. Es algo que no puedo entender. Yo siempre hago ese llamamiento, ¿no? No queremos dinero, no queremos que se asocien, no pedimos nada. Lo único que pide DFN en Valencia al pueblo valenciano es que cuando organicemos una concentración, un acto, por más que les digan que somos de extrema derecha, que va a ir España 2000, que va a ir no sé qué, que se dejen los complejos en casa y que vengan, porque a lo mejor España 2000 viene y vienen 20 o 30. Si vinieran 5.000 valencianos, a lo mejor no se vería España 2000, se verían a los 5.000 valencianos que están allí. No, es igual, porque según la policía fuimos 7.000 a San Agustín, ¿vale? Y solamente se vieron los 15, 20 de extrema derecha, porque los de extrema izquierda ni nos nombran. Exacto. Y había más de uno. 300. Vamos a decir las cosas como son.
Rafa dice, desde mi tierra tenéis mi apoyo. Adelante, hasta el fin. Es que hay que hacer una concienciación colectiva. Y dice, pero no podéis pensar en sacar 18.000 votos y que vuelva Compromís. Eso ya lo tenemos ahora asegurado, por desgracia. Vengáis adelante. Ya, pero aquí hay que jugar, Carmen Canela, hay que jugar con mucha cautela. Porque si vamos a por todas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y a ver qué apoyos encontramos. Porque, necesitamos apoyo empresarial, gente que ponga la pasta para poder sacar esto adelante. Y hoy en día la ley electoral es muy estricta en ese sentido. Apoyo económico se necesitaría muchísimo. Muchísimo. Un apoyo económico firme. Porque No. además ellos tienen todo, hoy por hoy, Lo la tienen todo. izquierda tiene todo el poder Tiene económico. todo el poder en Valencia. Valencia, tiene todo el dinero y además, no sé, ¿tú sabes la cantidad de millones que están pagando en subvenciones? La cantidad de millones que están pagando en impuestos, la cantidad de puestos de trabajo que están creando para que los familiares de estos les voten y todo. Es que no lo podéis imaginar, porque son muchísimas las instituciones, muchísimas. Y claro, eso es telita. Pero bueno, nos vamos a cenar. ¿Vale? Perfecto. Dice, no, ya está. Bueno, Rafa Mampel dice, desde mi tierra tenéis mi apoyo. Bueno, Rafa, si tú no nos apoyas, ya. Apagámonos. Bueno, pues oye, espero que te lo hayas pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien. Yo grande, he disfrutado muchísimo. Sí, porque aquí no sabíamos lo que había. ¿Salva quiere decir algo? Ah, no, que viene a ver. Nos vamos a marchar y vamos a dejar esto aquí grabado para que todos aquellos que durante la noche lo quieran decir algo, pues lo puedan hacer. Isa, me alegra hablar contigo. Y yo también, Hasta Pepe. otro ratito ya veremos cuándo y cómo, ¿eh? Yo lo echaba de menos ya, ¿eh? Sí, pues nada, la semana que viene a ver si nos juntamos un día. Muy bien, bueno, pues nada, amigos, vamos a despediros. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Y gracias a todos por Adiós a la vernos. futura alcaldesa.